14, versículo 25. En tiempos del rey Jeroboam es cuando Jonás seguía profetizando, estaba profetizando, alabado el Señor. Pero hermanos, Dios quiso a Jonás sacarlo del pueblo judío para llevar, hermanos, a predicar en Nínive, porque Dios había visto la gran necesidad que había en Nínive. Dice la Biblia, hermanos, que el pecado había subido delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y eso Dios estaba mirando como una gran necesidad de esa ciudad, porque Dios no podía soportar más con el pecado. Estaba para terminar, hermano, para enviar juicios a esa ciudad. Gloria al Señor. Cuando hay pecado, Dios mira una gran necesidad, hermanos, en el mundo, o ya sea en el pueblo de Dios, en donde quiera que sea. Dios ve, hermanos, gente necesitada. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermano, y el nombre de Jonás significa paloma. Pero usted ve que paloma, hermanos, pero no tenía las actitudes de una paloma. Gloria al Señor. Porque la iglesia, hermanos, es catalogada como una paloma. Los cantares dicen, ¿quiénes son aquellos que vuelan como palomas? Bendito sea el nombre del Señor. Y el nombre Jonás significa paloma, con un nombre muy bonito, pero con unas actitudes no de paloma, sino de un buitre, de un gavilán, de un animal, hermanos. Gloria al Señor, que no tiene nada que ver con el mandato del Señor, con la bendición de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice la palabra del Señor que, hermanos, Él se fue, gloria a Dios, para siempre, no al lugar donde Dios lo había mandado. El Señor dijo, levántate y ve a Nínive. Y dijo, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Gloria al Señor. Lo envió a predicar la palabra. Dios quiso librarlo de los juicios a Nínive. Dios quiso perdonar a Nínive. Dios estaba mirando, hermano, que si ellos se arrepentían, Dios quería perdonarlo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y por esa razón envía a Jonás. Y Jonás se levantó, pero no para ir a Nínive, sino para huir de la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Y si usted ha leído, hermanos, el libro de Jonás, usted sabe, hermanos, por qué Jonás huyó de la presencia del Señor. Porque Jonás no quiso ir a predicar en Nínive. Gloria al Señor. Nínive, hermanos, no estaba en el corazón de Jonás. Jonás no quería absolutamente nada, porque el pueblo sirio, hermanos, el pueblo era completamente enemigo del pueblo del Señor. Y Nínive era la gran capital de Siria. Gloria al Señor. O sea que en el corazón de Jonás siempre estaba, hermanos, esperando que Dios envíe juicio, que Dios vengue contra sus enemigos. Pero, hermanos, él no entendió que Dios no hace acepción de personas. Él no puede entender, hermano, que Dios, la salvación es para todos. Gloria al nombre del Señor. Pero qué triste es que hay personas que no entienden eso. Gloria al Señor. Porque, hermanos, Cristo murió por todos nosotros. Cristo murió por el blanco, por el negro, por el pequeño, por el grande, por el rico, por el pobre, por quien quiera que sea, hermano. Si un corazón se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios sabe perdonar. Si un corazón se humilla, Dios sabe perdonar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Si una persona se humilla, Dios lo exalta. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia, hermano, que al altivo Dios lo mira de lejos. Por eso, hermano, que vale la pena humillarnos delante de la presencia del Dios de la gloria. Gloria a Dios. Por eso, cuando usted siente que la presencia del Señor se está manifestando en nuestras vidas, hermano, adore al Señor. Aleluya. Y no se quede distraído. Y si usted no tiene valor para adorar, pero baje la cabeza y ahí comienza a decir gloria a Dios y aleluya. Gloria al Señor. Si no siente ese fluir, pero por lo menos hago reverencia delante del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Y entonces él comenzó a huir de la presencia del Señor. Y dice, hermano, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una gran nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, según él. Lejos de la presencia del Señor, según él. Gloria al Señor.
Pero dice la Biblia, hermano, en el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, gloria al Señor, que se pensó que se partiría la nave. Mire que dice la Biblia, hermanos, que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. No fue el diablo, fue Jehová. Gloria al Señor. Gloria ¿Y a por Dios. causa de quién, hermano? De una persona que estaba yendo a un lugar opuesto del que Dios lo había mandado. O sea que si Jonás no está yendo, hermanos, en ese barco, no iba a levantarse esa gran tempestad. Ellos iban a navegar tranquilos, porque hermanos, la tempestad que se levantó en ese gran mar fue a causa del profeta desobediente que estaba metido allá adentro. Bendito el nombre del Señor para Santo, siempre. aleluya. Aleluya. Y este viento, hermanos, vino de parte del Señor, porque usted ve que hay vientos que han azotado las embarcaciones, gloria al Señor, pero que no eran de parte de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos en los evangelios que dice la Biblia, hermano, que cuando Jesús estaba en una ocasión, después de haber alimentado a 5,000 personas, subió al monte y él estaba ahí, y mientras, hermano, las naves, mientras estaban los discípulos en el mar, había un viento, gloria al nombre del Señor, que vino contra ellos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero ¿qué pasó? Ese viento no fue, hermanos, mandado de Dios, era una oposición contra aquella navegación. ¿Qué hizo, hermano? Cristo vino, lo reprendió y los vientos se calmaron. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Por eso es triste cuando hay personas que se van. Y otro día, yo temblé, otro día hace unos 2 semanas nomás, o 3 semanas más o menos, una persona que se fue de la iglesia y dijo que los pastores habían dicho que el diablo los sacó a ellos. Y ellos dijeron, a nosotros no nos sacó el diablo, a nosotros nos sacó el Señor. Hermano, y a mí me hizo feo eso, ¿sabe? Que el Señor le haya sacado de una iglesia que adora el nombre de Dios. Terrible eso. Y a nosotros no nos sacó el diablo, nos sacó el Señor. Porque qué triste es, hermano, que los saque el Señor. Porque si el diablo los sacó, si el diablo lo confundió por alguna razón, por algún error, por alguna falla de algún hermano, de algún obrero, gloria al Señor para siempre, si el diablo lo engañó y aprovechó de esa oportunidad para sacarlo para afuera, Jehová tendrá misericordia y algún día volverá a traerlo. Pero si es Jehová que lo sacó de adentro, es como haber sacado una manzana podrida para que no contamine las demás. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Qué triste que tenga que decir, Jehová me sacó. Bueno, para mí sería algo terrible que yo diga, Jehová me sacó del movimiento misionero mundial. Señor, reprenda al diablo. Me cubro con la sangre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y que diga, Jehová me sacó de Barroca, güey. No, porque puede ser, claro, con un llamado, ¿verdad? Con un llamado para abrir una obra en otra parte, para trabajar en otra parte, pero no, hermano, que sea que Jehová me saque, porque estoy contaminando la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos libre de eso. ¿Cuántos podemos decir en esta tarde que Dios nos libre? Que el Señor nos libre, hermanos. Porque no queremos salirnos de la presencia del Señor. No queremos salirnos de la obra de Dios. No queremos dejar de trabajar en la obra del Señor. Hermano, yo aquí me siento bien. Yo aquí me siento contento. Aquí tengo encuentros personales con mi Señor. Aquí Dios me da revelaciones. Aquí Dios me da la palabra. Aquí Dios me alimenta.